Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, y que, créanme, les va a sacar más de una sonrisa y quizás hasta alguna que otra lágrima de emoción. Hoy vamos a hablar de algo verdaderamente especial. Kerem Bürsin conmueve a Hande Erçel con su dulce serenata. Sí, han leído bien. Vamos a desgranar este momento tan íntimo y público a la vez, analizando qué lo hace tan especial y por qué ha capturado la atención de tantos. Si son seguidores de Kerem y Hande o simplemente les encantan las historias de amor y gestos románticos que nos recuerdan que la magia existe, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratuito, les aseguro que no se arrepentirán, y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Ahora sí, prepárense para un viaje emocional. En el vertiginoso y a menudo efímero mundo de las celebridades, donde cada movimiento es escrutado y cada relación puesta bajo la lupa, hay gestos que logran trascender el ruido y recordarnos la humanidad detrás de los personajes públicos. Y el que Kerem Bürsin dedicó a Hande Erçel, una dulce y personal serenata, es precisamente uno de esos momentos. Piensen en ello, un actor conocido por sus roles carismáticos y su presencia magnética en pantalla, y una actriz que ha conquistado corazones con su talento y belleza, compartiendo un instante de pura vulnerabilidad y afecto. La noticia saltó y, como era de esperar, causó revuelo. Pero más allá del morbo o la curiosidad inicial, lo que realmente nos conmovió fue la autenticidad del gesto. No se trataba de un evento publicitario o una pose calculada, sino de una expresión genuina de amor y aprecio. Imaginemos la escena. Podría haber sido en un evento privado, una celebración íntima, o quizás un momento espontáneo capturado por el destino o por alguien cercano. Lo importante es la intención. Kerem, con esa mirada que tantas veces hemos visto deslumbrar en la pantalla, decidió dedicarle a Hande una canción. Y no cualquier canción, sino una que resonaba con sus sentimientos, una melodía que llevaba consigo un mensaje. ¿Qué se siente al ser el destinatario de un gesto así? Probablemente una mezcla de sorpresa, gratitud y, sobre todo, la certeza de ser amado. Y para Hande, que ha compartido tantas escenas románticas en la ficción, recibir esta serenata en la vida real debe haber sido una experiencia doblemente emotiva. ¿Y qué podemos aprender de esto? Primero, la importancia de los pequeños detalles. En una relación, a menudo son los gestos inesperados, los actos de amor no premeditados, los que dejan una huella imborrable. Una serenata, en la era digital en la que vivimos, donde la comunicación es a menudo a través de mensajes de texto y videollamadas, es un retorno a lo clásico, a lo tangible, a lo romántico en su máxima expresión. Es un "te estoy pensando", un "eres importante para mí", dicho con música y sentimiento. Y segundo, nos recuerda que a pesar de la fama, estas figuras públicas son personas con emociones, con la necesidad de expresar su afecto y de ser correspondidas. Los detalles específicos de la canción y el contexto exacto suelen ser un misterio que se mantiene en la intimidad de la pareja, y eso, en cierto modo, es lo que también le da un aura especial. No necesitamos saber cada palabra o cada nota para entender el significado profundo. Lo que sí podemos inferir es que Kerem eligió algo que tenía un significado particular para ambos, algo que representaba su conexión. Tal vez era una canción que les recordaba su primer encuentro, o una que simbolizaba sus sueños compartidos. La música tiene esa magia, ¿verdad? Puede evocar recuerdos, despertar emociones y fortalecer vínculos. La reacción de Hande, aunque a menudo discreta en público, se percibe en las pocas imágenes o relatos que trascienden. Un brillo en los ojos, una sonrisa sincera, un gesto de ternura hacia Kerem. Son esas microexpresiones las que confirman la autenticidad del momento. No se trata de una actuación, sino de una conexión real, de un amor que se manifiesta de forma visible y palpable. Y es precisamente esta autenticidad la que ha cautivado a sus seguidores. En un mundo donde a menudo vemos relaciones mediáticas, los gestos genuinos como este son un soplo de aire fresco. Además, este tipo de actos románticos por parte de figuras públicas pueden tener un impacto positivo en la forma en que la sociedad percibe el amor y las relaciones. Nos inspiran a ser más románticos, a expresar nuestros sentimientos de forma más abierta y creativa. Nos animan a salir de la rutina y a sorprender a nuestras parejas con gestos que demuestren cuánto las valoramos. En un mundo que a veces parece apresurado y superficial,
Un acto de amor tan tierno como una serenata es un recordatorio de que la conexión humana y el afecto genuino siguen siendo los pilares fundamentales de cualquier relación. Y hablemos un poco de la energía que transmiten Kerem y Hande juntos. Han sido una pareja que, desde que su relación se hizo pública, ha generado mucho interés y admiración. Comparten una química innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y gestos como este solo refuerzan esa percepción. No se trata solo de admirar su talento como actores, sino de conectar con su historia como personas, con sus momentos de alegría, de complicidad y de amor. Ahora, ¿qué papel juega la fama en todo esto? Por un lado, hace que estos momentos sean públicos y, por lo tanto, más comentados. Por otro lado, también significa que la presión mediática es alta. Que Kerem haya decidido realizar este gesto a pesar de las cámaras o la posible atención es una señal de su valentía y de la profundidad de sus sentimientos. No se dejó intimidar por el ojo público, sino que eligió expresar su amor de una manera que sentía correcta y significativa para él y para Hande. Y esa valentía también es admirable. Podríamos especular sobre las letras de la canción, sobre la melodía, sobre el significado personal. Pero creo que la belleza del gesto radica precisamente en su simplicidad y en su universalidad. El amor se expresa de muchas maneras, y la música es uno de los lenguajes más universales y conmovedores que existen. Kerem ha utilizado ese lenguaje para decirle a Hande cuánto la quiere, cuánto la aprecia, y eso, señoras y señores, es algo digno de celebración. Para aquellos que seguimos de cerca el mundo del espectáculo, estos momentos nos ofrecen una ventana a la vida de las personas detrás de los personajes. Nos recuerdan que a pesar de las luces y los focos, hay corazones latiendo, hay emociones floreciendo y hay historias de amor que se escriben día a día. Y la serenata de Kerem Bürsin a Hande Erçel es, sin duda, un capítulo hermoso en su historia. Hemos explorado el significado de este dulce gesto de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, destacando cómo un acto romántico y personal puede capturar la atención y conmover a muchos. Hemos reflexionado sobre la autenticidad del momento, la importancia de los pequeños detalles en las relaciones, y cómo la música puede ser un poderoso lenguaje de amor. También hemos considerado el papel de la fama y la valentía de expresar sentimientos en público. En definitiva, este evento nos ha recordado la belleza de las conexiones humanas genuinas y la magia que puede surgir cuando el amor se manifiesta de forma sincera y creativa. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y desgranar este hermoso momento entre Kerem y Hande. Espero que les haya resultado tan inspirador y conmovedor como a mí. Antes de despedirme, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la serenata de Kerem? ¿Creen que los gestos románticos de este tipo siguen siendo importantes en la era digital? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son muy valiosos para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir viendo contenido que les inspire, les entretenga y les haga reflexionar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos podamos contagiarnos de esta bonita historia de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Es así de fácil y nos ayudan enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.